Muy bienvenidos al estudio de Génesis. Es una alegría volver a verlos a todos, no estar en el ciberespacio, sino poder ver a la gente, sonreír a la gente, abrazar a la gente, darle un beso a la gente. De verdad que es una inmensa alegría. Vamos a tener a alguien, por favor, que nos dirija en oración antes del estudio. Alguien, por favor, que nos quiera dirigir. Amado Dios que estás en el cielo, venimos delante de tu presencia, agradecido por tu amor, agradecido por tu bondad, agradecido por esta hermosa oportunidad que tú nos brindas de estar acá, Señor, reunidos en tu nombre para aprender más de tu palabra, para darte la honra y la gloria solamente a ti. Señor Jesús, toma control de principio a fin de este hermoso servicio, abre nuestro entendimiento para que podamos entender tu palabra, danos sabiduría, Señor, y danos, Señor Jesús de Nazaret, entendimiento para poder poner en práctica, Padre. Te ponemos esto desde el principio hasta el fin en el nombre que es sobre todo nombre, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Muy bien. Vamos a ir a Génesis capítulo 41 y vamos a ver a alguien, por favor, que lea los versículos del 1 al 24, otro del 25 al 36 y otro del 37 al final. 1:24. Bueno, José interpreta el sueño de Faraón. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas y pacían en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez, que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y he aquí que era sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas, cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos. Y él nos interpretó nuestros sueños, y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto, y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó, y mudó sus vestidos, y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño, y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Entonces Faraón dijo a José: en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, y que del río subían 7 vacas del río. Y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia, que pacían en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto.
Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas, y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala, como al principio. Y yo desperté, y vi también soñando que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas. Y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas. Y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Muy bien, otro que lea hasta el versículo 36. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ella son 7 años. Y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón, lo que Dios va a hacer. Lo ha mostrado a Faraón. He aquí, vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra, y aquella abundancia no se echará de ver a causa de hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño al Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano del Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Y otro, por favor, que lea hasta el final. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Sadnat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo a montones. Y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar porque no tenía número. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año de hambre, los cuales le dio a luz Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y comenzaron a venir los 7 años de hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios:
id a José y haced lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en toda la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Muchas gracias. Bueno, hoy tenemos una sección de Génesis verdaderamente espectacular. Algunos la reducen casi a una historieta, a un cuento, la manera en que la narran, pero van a ver ustedes que tiene multitud de enseñanzas y además enseñanzas tremendamente prácticas. Esto no solamente es una historieta más o menos vistosa de un joven revelando sueños de un déspota en el Antiguo Oriente, sino que tiene mucha aplicación para nosotros. En primer lugar, colóquense ustedes en dónde estaba José. Piensen simplemente en lo que hemos visto en las semanas anteriores sobre José. José es un chico jovencito. José tiene aproximadamente en torno a los 15 años, quizá algo menos, y es el preferido de su padre. Y es el preferido de su padre de manera lógica. Ha nacido cuando su padre ya no tenía hijos. Y es ese último hijo que llega, además es un hijo varón, vuelves a revivir lo bien que pasas con un hijo pequeño cuando ya todos tus hijos son grandotes y te hacen mucho menos caso, y además es el hijo que nace de la única mujer a la que amó. Tuvo que casarse con la hermana de Raquel porque Labán le engaña, tiene en un momento determinado que acostarse con las criadas porque las mujeres son estériles, pero realmente el amor de su vida fue Raquel. Y Raquel, justo en el momento en el que muere, le deja ese hijo, y es su hijo preferido, y él lo sabe. Y además, incluso hasta le compra una túnica de colores que no le ha comprado a ninguno de sus hijos, y le tiene vigilando a sus hermanos mayores, y es el hijo preferido. Y eres el hijo preferido y estás encantado. Porque en este caso no es mamá la que me tiene de preferido, además es papá. Y cuando estás en medio de esa situación, e incluso los sueños que tienes son unos sueños que hablan solo de cómo en un momento determinado vas a estar encima de tus hermanos, incluso encima de donde han llegado papá y mamá, resulta que tus hermanos te meten en un pozo y en un momento determinado te venden y vas a parar a un país extranjero del que ni siquiera conoces la lengua y que tiene una cultura totalmente distinta de la tuya y que además es el gran país de la época. Yo me imagino al pobre José entrando en Egipto, acostumbrado a que lo más alto que veía era la altura de una tienda y que de pronto vio las pirámides o vio los grandes templos y dijo, ¿dónde he ido a parar? Y en un primer momento parece que la situación de José no es muy mala, ¿no? Va a dar, bueno, pues con un amo que es un amo que aprecia, que es un muchacho inteligente, trabajador, lo coloca en una situación que, bueno, dentro de que sigue recordando a su familia y sigue recordando su tierra y sigue recordando tiempos más difíciles, es una situación, bueno, relativamente pasable. Pero en ese momento te calumnian y en ese momento mienten. Y en ese momento van a por ti porque tú eres íntegro, no porque eres un sinvergüenza dispuesto a acostarse con la mujer de tu amo. Y durante quizá unos días, unas horas, incluso pensabas que te iban a acabar ejecutando si se lo creían. No te ejecutan, pero te arrojan a un nuevo pozo, como dice el texto hebreo, a la prisión. La prisión, la palabra que aparece en hebreo es pozo, seguramente era una prisión subterránea. Y cuando estás allí, de nuevo Dios te ayuda, se compadece de ti, tiene misericordia de ti, te ponen incluso con presos que son presos relevantes, que vienen de la corte del faraón. Pero, de nuevo, la situación es una situación en la que no tienes libertad, en la que no es tu país, en la que lógicamente hubo tiempos mucho mejores en tu vida. Y de pronto parece que hay un momento de esperanza. Tienen un sueño, les revelas a los dos presos relevantes lo que significa el sueño, tienes la ilusión de que uno de ellos que va a salir y va a volver a ser un personaje de importancia en la corte del faraón te va a ayudar, pero van pasando los días y van pasando las semanas y van pasando los meses y, como dice el versículo 1, aconteció que pasados 2 años. ¿Qué pudo pensar durante todo este tiempo José? Me he pasado casi la mitad de mi vida en el extranjero y convertido en un esclavo.
La primera parte de mi vida fue muy agradable, estaba muy pegado a mi padre, era el hijo preferido de mi padre incluso me regalaba lo que no le había regalado a mis hermanos. Lo único que yo podía esperar de mi vida era que fuera una vida enormemente agradable, incluso que en algún momento yo fuera el gran heredero de mi padre, aunque he sido el último en llegar. Y aquí lo que sucede es que se han ido encadenando desgracias tras desgracias durante 13 años. Y los 2 últimos años han sido especialmente frustrantes. Parecía que yo iba a salir de esta situación, había un terreno sobre el que construir que yo pudiera salir de esta situación. Pero aquí han pasado 2 años y a pesar de que me agradeció mucho lo que le dije y se fue muy contento y ha vuelto a ser un personaje importante en la corte, yo sigo en el pozo. En un sentido literal y en un sentido, si ustedes quieren, imaginario. 2 años de olvido y de ingratitud. Y en ese momento se produce un cambio. Dice el versículo 1, aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas y pacían en el prado y que tras ellas subían del río tras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas y despertó Faraón. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez, que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón y aquí que era sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu y envió y hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Hoy voy a tener que dar algunas notas de historia de Egipto para que entendamos mejor todo este episodio, pero es importante. El sueño es que se durmió y le parecía que estaba junto al río. Pregunta de la persona que no conoce Egipto, ¿qué río? Solo hay un río en Egipto, el Nilo. El Nilo atraviesa Egipto de tal manera que a los 2 lados del río Nilo hay vida y es verde. En el momento en el que uno se separa de esas 2 cuencas, de esas 2 orillas del río Nilo, lo único que hay es desierto. Un desierto en el que no puedes cultivar nada y en el que no puedes criar nada. Y el papel del río es tan importante que, por ejemplo, el historiador Heródoto, cuando visitó Egipto, escribió: Egipto es un regalo del Nilo. Egipto existe solo por el río. Como veremos en su día cuando estudiemos Éxodo, la primera plaga que va dirigida contra el faraón de Egipto es una plaga que golpea el Nilo, porque sin el Nilo, incluso a día de hoy, no hay Egipto. De manera que el faraón estaba al lado del río. ¿Qué río? El Nilo. Es que no hay otro. Y eso es algo tremendamente importante. Si el río Nilo iba bien, había prosperidad y abundancia. Si el río Nilo tenía problemas, lo único que había era escasez y hambre y muerte. De ahí lo tremendamente inquieto del sueño. Nosotros podemos tener sueños muchas veces que nos hemos despertado con una inquietud de un sueño que no me acuerdo muy bien lo que era, pero me he levantado con una angustia, no sé qué habré soñado, etc. Pero la angustia del faraón tiene una enorme lógica, porque todo lo relacionado con el dios Nilo es esencial para Egipto. Si hay algo que parte del dios Nilo, nos afecta. Y nos afecta de una manera que puede poner incluso en juego mi supervivencia como faraón. Y de pronto el faraón lo que ha visto salir del Nilo es algo tremendo. Resulta que sí, que hay unas vacas y había unas vacas al lado del río, en un prado, paciendo, gordas, hermosas, pero de pronto del río Nilo salen 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne y se comen a las 7 vacas gordas. ¿Qué es lo que el Nilo nos tiene preparados? ¿Qué significa que de pronto la abundancia que tenemos en el prado, al lado del río, de ese río en vez de salir la vida, lo que salen son unas vacas monstruosas, feas, terribles, y de pronto se comen, devoran a las vacas gordas que están? Y el faraón se da la vuelta en su lecho
se duerme y vuelve a soñar por segunda vez. Y el segundo sueño es enormemente inquieto. Había 7 espigas llenas y hermosas, como dice el versículo 5, que crecían de una sola caña. Y de pronto otra vez lo mismo. Aparecen esas 7 espigas menudas y las devoran. Y el faraón sabe que este no es un sueño de buen agüero. Y sabe que además es un sueño relacionado con la riqueza nacional. Imagínense que el presidente Trump se va a la cama, y hay gente cercana a él que me dice que duerme poquísimo, lo creo, y de pronto mientras está durmiendo, de pronto lo que contempla es que entran en Wall Street 7 espectros con aspecto de compañías que devoran a las compañías ricas que hay. Primero ante él ve a Amazon, ve a Palantir, ve a las grandes multinacionales y de pronto aparecen como 7 portafolios que devoran totalmente a las grandes compañías. Y se despierta y tiene una sensación de angustia como diciendo ¿qué pasa aquí? Porque si la bolsa quiebra no sé qué va a ser de este país, no sé qué significa este sueño. Es el sueño del faraón repetido encima de manera doble. ¿Y qué sucede? Versículo 8. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar al faraón. El faraón se levanta por la mañana y está angustiado. La palabra que aparece en hebreo da la sensación de una persona con una tremenda angustia. Yo he tenido una pesadilla que no termino de saber lo que significa, pero esto es malo. Que del Nilo que tiene que surgir la prosperidad, la riqueza, la tranquilidad, salgan unas bestias como esas. Unas vacas delgadas, feas de aspecto, que devoran a las vacas gordas, esto no puede ser bueno. ¿Y qué hago entonces? Llamo a mis magos. No solamente el faraón de Egipto era el único monarca en Antiguo Oriente que echaba mano de magos y adivinos. A medida que vayamos estudiando la Biblia en estos años veremos que eso pasaba en Asiria, por supuesto pasaba en Babilonia, pasaba en Grecia y en Roma procuraban que pasara pero controlándolo mucho, porque a veces el adivino te puede profetizar cosas que a la gente la pone inquieta, de modo que los emperadores romanos eran muy cuidadosos con sus adivinos. Pero en un caso como este, igual que con el rey de Babilonia, la idea es que yo tengo gente que ve el futuro por mí. Y efectivamente esa gente me tiene que decir lo que significa. Para eso soy poderoso. El problema es que a veces hasta el hombre más poderoso del mundo no tiene todas las cartas en la mano. Generalmente al hombre más poderoso del mundo le encanta pensar que sí las tiene. Pero los hombres muy poderosos que al mismo tiempo son inteligentes acaban dándose cuenta de que no es así. Napoleón al final de su vida, y era un genio sin ningún género de dudas, decía que el problema es que a veces realizabas grandes planes políticos y luego había como una mano oculta que te desbarataba esos planes y no sabías cómo lo hacía. Y esto le inquietaba mucho, no tenía el destino en sus manos, las manos del destino no son las de los poderosos. Y el emperador de pronto se encuentra con lo mismo y llama a los magos, pero los magos no saben lo que hay. O quizá intuyen lo que puede haber. Aquí hay una desgracia, pero ¿cómo le vamos a decir al faraón que hay una desgracia? A los poderosos no les gustan las malas noticias. Están esperando que todo el mundo les dé buenas noticias y que les digan que además ha sido el mejor presidente, el mejor rey o el mejor faraón de la historia. De manera que los magos, o porque no lo saben, o porque sospechan lo que puede haber y no terminan de saberlo, por si acaso, faraón, te quedas sin interpretación. Y en ese momento sucede algo providencial. Versículo 9. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche y cada sueño tenía su propio significado.
Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos los interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. De pronto el jefe de los coperos dice: caramba, yo no me he acordado de esto, y como dice el versículo 9, me acuerdo hoy de mis faltas. Había un chico jovencito en la prisión donde vos nos arrojasteis. En un momento determinado os encolarizasteis con el jefe de los pasteleros, de los reposteros, de los panaderos, conmigo, con el gran copero, y nos arrojasteis a una prisión, y ahí quien se ocupaba de nosotros era un esclavo hebreo. Y este chico, y esto es una falta mía, nos reveló el contenido de los sueños y además acertó. Yo había soñado que volvía a exprimir unas uvas en la copa del faraón y efectivamente el faraón me sacó. El otro había soñado que llevaba una cesta y que los pájaros iban comiendo los pasteles y los panes, y efectivamente, como vos sabéis, Señor, primero lo decapitasteis y luego colgasteis el cadáver. Aquel muchacho acertó. El copero recuerda y sabe que ha hecho mal, y ahora ha llegado el momento de Dios, no el momento de José. Y esto lo vamos a ver a continuación. Ha llegado el momento de Dios y Dios actúa en su momento, que no es nuestro tiempo, pero que siempre es un tiempo mejor. ¿Qué sucede entonces? Versículo 14. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. De nuevo, nota histórica importante. El texto de Génesis es muy exacto en términos históricos, pero en este capítulo parece que Moisés se complació en dar detalles. ¿Por qué se tiene que afeitar? En realidad el término no es afeitar, es rasurarse completamente. Los egipcios se afeitaban todo el cabello del cuerpo, hombres y mujeres, no tenían un pelo encima. Consideraban que era muy antihigiénico, que si dejabas cualquier parte de cabello, lo que sucedía era que ahí podían anidar parásitos, que por supuesto en el momento en el que había sudor olía mal, y los egipcios, hombres y mujeres, se rasuraban completamente, incluida la cabeza, incluida la barba, incluido el pubis, no dejaban un pelo sobre el cuerpo. De hecho, cuando en las pinturas o en las esculturas egipcias ustedes ven a algún egipcio o alguna egipcia que tiene pelo, es una peluca. Llevaban la cabeza rasurada, se colocaban una peluca encima y luego se podían quitar la peluca y lavarse la cabeza y quitarse el sudor con facilidad. Cuando a veces aparece un faraón que tiene una barba larga, es una barba postiza que llevaba atada con una cinta, no llevaban un pelo. Y por supuesto, puesto que este joven es un joven que va a comparecer ante el faraón, bueno, para estar en una prisión, si se ha dejado la barba, si tiene melena, cualquiera de esas cosas está bien, es aceptable. Pero antes de llegar al faraón hay que rasurarlo por completo. De modo que lo sacaron deprisa de la cárcel, pero ojo, los egipcios sabían obedecer el protocolo, de modo que lo sacaron deprisa, pero lo rasuraron. Le pusieron otro tipo de ropa, no la típica ropa de un hebreo, y vino a Faraón. Y llega ante el Faraón, y aquí lo que sucede es muy importante. Versículo 15. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. José pudo pensar en ese momento que había llegado su hora. Estás delante del hombre más poderoso de la tierra, estás delante del monarca más poderoso del cosmos, del planeta, que te dice: he tenido un sueño, no encuentro quién lo puede interpretar, pero he oído que tú interpretas los sueños. Y José podía haber dicho: has venido a buen sitio, ciertamente yo tengo experiencia, ya te lo habrá contado el copero, que por cierto se ha olvidado de mí durante 2 años, y efectivamente sí, es así. Pero José ha aprendido mucho en 13 años de esclavitud. Y entre otras cosas ha aprendido que incluso aquellas virtudes que él pueda tener
son virtudes que vienen de Dios. Y que incluso si puede interpretar los sueños, no es porque tiene una especial habilidad, no es algo que está en mí, es Dios el que da las respuestas. Y de aquel jovencito que de pronto tenía unos sueños en los que veía a todos inclinándose ante él, y que no le importaba vigilar a los hermanos, y que se sentía muy a gusto siendo el favorito de papá, a este joven, 13 años después, han cambiado mucho las cosas. Y José ahora es un hombre, y José ahora es un hombre maduro. Y José sabe además que es Dios el que da las respuestas, y que no es un mérito nuestro. Yo he conocido, recuerdo una vez una conversación con una mujer que tuvo su época de gloria en la televisión y en la radio en España hace años, y una vez comiendo juntos me dijo, mira, al final no es que valgas mucho, valgas poco, es que estés en el momento justo, en el lugar justo. Y es verdad, hay gente de talento que en un momento determinado ese talento no sirve de nada por la sencillísima razón de que no está en el momento justo, en el lugar justo. Y hay gente con menos talento, pero que se produce esa conjunción del tiempo, del lugar, de la persona, y de pronto empieza una carrera absolutamente brillante. Y aquí José ha entendido que finalmente las cosas derivan de Dios, no de uno mismo. No está en mí. Esto está en Dios y Dios es el que te va a dar la respuesta. Y entonces, en los versículos del 17 al 24, pues el faraón le va contando todo a José y llega a una conclusión tremenda. Versículo 24, y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas, y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Este es el sueño. Yo tengo el pálpito de que este sueño es muy importante. Y me temo que además aquí hay algo que no es bueno por la sensación con la que yo me desperté. Pero desgraciadamente todos los que hay a mi servicio no reúnen ni siquiera uno que me lo pueda interpretar. No hay quien interprete esta situación. Versículos del 25 en adelante. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas son 7 años y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. Aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra, y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. José, de nuevo, insiste en que este mensaje es relevante no porque lo diga él, no porque él tenga unas virtudes extraordinarias, no porque tenga una experiencia de sueños, sino porque Dios es el que se lo está comunicando. José ha aprendido. Y además, de una manera muy curiosa, y esto es tremendamente importante, José no busca complacer al faraón. Uno de los grandes problemas de la cercanía con el poder es que la gente no quiere perder la cercanía con el poder. No piensa que efectivamente, si el poder está cerca y tú estás cerca del poder, no es para que estés cerca y te dé calorcito, sino porque realmente estás ahí para algo que es más importante que tu propio beneficio. Y esto, lamentablemente, incluso hay creyentes que lo pasan por alto y lo olvidan. El hecho simplemente de estar cerca del poder es algo que les crea una enorme satisfacción. Parece que también tienen ese poder. Y como no quieres dejar de estar cerca del poder, no le dices la verdad al poderoso. El poderoso de pronto te expone una opinión, te expone un problema, y en vez de decir, pues yo pienso, señor presidente o señor ministro, yo creo que, al final le acabas diciendo que es el más inteligente, el más guapo e incluso el más alto, aunque sea más bajo que este atril.
es una reacción habitual. Yo la he tenido que ver en multitud de ocasiones. Incluso en ocasiones la persona que delante del poder le dice al poderoso lo que sabe que le gusta oír, apenas ha salido de esa habitación y te dice, no es verdad, pero es que no hay quien lo convenza. Con lo cual el poderoso ya de por sí tiende a la soberbia, a pensar que es mejor que otros, pero generalmente suele reunir alrededor una turba de aduladores y de incompetentes. Si son competentes a veces prefieren callarse, y si son incompetentes todavía son más aduladores, porque saben que en realidad no deberían de tener ese puesto. Y la tentación de José hubiera podido ser la de, no pasa nada, Faraón, no te preocupes, en fin, va a haber una buena cosecha y, en fin, luego a lo mejor hay malos tiempos, o ¿qué piensa el Faraón que significa esto? Que es algo que también he visto hacer. Y cuando el Faraón de pronto dice una tontería, el Faraón por supuesto ha acertado. Qué mentalidad, qué inteligencia, qué sagacidad la del Faraón. Es habitual, no es lo que le dice José. Mira, esos dos sueños en realidad son el mismo mensaje. En dos sueños, pero es como si fuera uno. Y además es un mensaje que Dios te da por partida doble para que tengas claro qué es el mensaje. Y el mensaje es que va a haber una época de enorme abundancia, pero lo que va a venir después va a ser de pánico, de tal manera que, como dice el versículo 31, cuando se acabe la época de abundancia, no se va a ver a causa del hambre que vendrá después, que será gravísima. Y la historia tiene muchas veces esas fluctuaciones. En el año 1929, cuando empezó el año, había una abundancia en este país y en otros países de Occidente verdaderamente escandalosa. En España se conoció como los felices 20, aquí se llamaba The Roaring Twenties, los rugientes 20, porque realmente la abundancia era impresionante, el avance económico era espectacular y además la gente bailaba el Charleston, que debía de ser un baile muy divertido. Y en 1929 la bolsa quebró. Y este país se pasó para salir de eso más de una década y media. Habiendo además una gran depresión entre medias, una segunda guerra mundial, etcétera, etcétera. Y por supuesto la gente, si recordaba los años 20, era por lo buenos que habían sido, porque desde luego de los años 20 no quedó nada, para la inmensa mayoría de la gente, para millones de americanos. Este país tenía un récord de desempleo. ¿Y cómo puede suceder eso? Bueno, Dios suele avisar. Y José, por supuesto, se lo avisa al Faraón. Pero claro, todo lo que Dios comunica, y esto es muy importante, tiene un sentido práctico. Dios no tiene un especial interés en contarnos cosas del futuro para que nos divirtamos, advierte de lo que va a suceder en un sentido práctico. Versículo 33. Por lo tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto, haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto y el país no perecerá de hambre. Si quieres enfrentarte con los problemas, procura estar preparado para los problemas. Y nunca pienses que estás en una situación de bonanza económica o de felicidad personal que en algún momento, porque Dios así lo quiere, no se pueda romper. Cuando venga esta abundancia, y va a ser una gran abundancia espectacular, por lo menos el 20% guárdalo. Guarda, como dice aquí, quinta la tierra. ¿Qué quiere decir quinta la tierra? La quinta parte del producto, apártala. Y procura hacerlo de tal manera que cuando vengan los malos tiempos, te puedas enfrentar con ello. La gran diferencia entre el político y el estadista es que el político no piensa en el futuro. No piensa más allá de las próximas elecciones. Las tenemos en noviembre. No esperen ustedes que la mayoría de los políticos vean más allá de lo que va a pasar en noviembre.
La persona que es un estadista, que cree en el Estado, piensa incluso en la siguiente generación. Y José aquí no es un político. Bueno, que la gente se lo pase bien, cuando venga mal, pues oye, a los que les venga mal, que les venga mal. Procura el faraón tener una fuerza represiva fuerte, para que si la gente protesta por la calle, salgan y empiecen a dar palos a diestro y siniestro, y verá usted cómo la gente se queda en sus casas y no va a haber problemas. No, la idea de José es muy clara, esto es lo que viene, y hay que estar preparados. Y una de las cosas que a mí me causa más pesar es cuando tengo que dar noticias todos los días y nadie estaba preparado. Nadie estaba preparado para el terremoto de Venezuela, nadie estaba preparado para de pronto una epidemia. Nadie estaba preparado para que de pronto la bolsa vaya mal. Nadie está preparado para nada. Entre otras cosas porque no les importa a la gente que hay abajo. Y en el caso de José es lo contrario. Hay que prepararse y de esa manera, cuando llegue el hambre, la gente no perecerá de hambre. Lo que Dios comunica siempre tiene un sentido práctico. Y es un sentido práctico que mira al futuro y que piensa en los demás. Cuando encuentren ustedes mensajes supuestamente de Dios que no tienen un sentido práctico, que no miran al futuro y que no piensan en los demás, tienen todo el derecho a dudar que eso realmente venga de Dios. ¿Y qué sucede en ese momento? Bueno, estos versículos que vienen a continuación son un texto delicioso para aquellos que hemos dedicado buena parte de nuestra vida a la historia del Antiguo Oriente, porque efectivamente aquí hay toda una exposición de exactitud histórica en la que voy a intentar no perderme mucho para no aburrirlos, pero forzosamente tengo que detenerme algo para que vean hasta qué punto la Biblia es muy exacta en lo que cuenta y no es una colección, un recogido de fábulas o de mitos. Dice así en el versículo 37: el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él doblar la rodilla y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Sapnat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Es impresionante la exactitud de este relato. ¿Qué es lo que hace el faraón con José? Lo nombra visir. El visir era el segundo personaje dentro de la estructura de poder de Egipto. Por encima estaba el faraón además era Dios y era hijo de Dios. El visir podía ser un simple mortal, pero era efectivamente el segundo del rey. Y la manera en que lo nombra el faraón es totalmente exacta, porque el faraón se quita el anillo y se lo pone en la mano. Como regalo, porque era un anillo con una esmeralda así de gorda, un diamante. No, porque el anillo era el documento, el instrumento para dar fe de que un documento era cierto. Era el sello del faraón. Y efectivamente, para saber si un documento procedía o no procedía del faraón, el faraón tomaba su anillo y sellaba. Yo he visto esos sellos en culturas mesopotámicas en Egipto. A veces son sellos simplemente de barro, pero con un enorme valor, a veces son de metal, pero ese sello era lo que afirmaba que la orden venía desde lo más alto. Y el faraón se quita su propio sello, se lo da a José y le dice: mira, tú eres el que firmas los documentos a partir de ahora. ¿Qué es lo segundo que hace? Le pone ropas de lino finísimo. El lino finísimo era algo totalmente circunscrito, limitado a la gente que tenía un puesto muy elevado en la corte. Vas a vestirte igual, y le pone un collar de oro en el cuello.
Cuando tengamos finalmente el seminario sobre la arqueología del Antiguo Testamento, les mostraré algunas pinturas egipcias donde al visir se le coloca como señal de su rango ese collar de oro, que era un collar grande, no piensen en un collarcito así, era un collar de este tamaño, y lo llevaba así, le llegaba prácticamente hasta el pecho y se veía que era el visir, como dice aquí. Pero a continuación dan una serie de datos que históricamente son muy exactos. Dice, versículo 43, lo hizo subir en su segundo carro. Y alguno dirá, ¿y esto qué importancia tiene? Muchísima. La primera vez en la Biblia que se menciona un carro. ¿Y por qué no se mencionan carros antes en la Biblia? Porque eran desconocidos. Los carros llegan a Egipto de la mano de una invasión de reyes del norte que se llamaban los Hicsos, y que vencen a los egipcios, invaden Egipto y se quedan siglos en Egipto porque ellos tienen carros y desde los carros pueden disparar, y la infantería egipcia no puede enfrentarse con los carros. Los carros entran en Egipto precisamente en la época de José. Este es un dato en ese sentido tremendamente interesante y ayuda a situar a José. Y en ese momento además lo hace subir en el segundo carro, el primero lógicamente es el del faraón, pero el segundo es el del visir, y la gente grita, no doblad la rodilla, que es la traducción que ha puesto la Reina Valera. El término que aparece en hebreo es abrek, abrek. Cuando José va en ese segundo carro, la gente va gritando delante del abrek. Abrek es la forma hebrea de abaraku, que era el término oriental para señalar a la gente que el que iba ahí era el que tenía el poder supremo. José se ha convertido en el visir y, como dice aquí de manera bastante clara el faraón, no hay nadie que esté por encima de ti, nada más que yo mismo. Sucede otra cosa muy importante. El faraón le cambia el nombre a José. Está bien que sea un extranjero, que nos ha ayudado mucho, que va a administrar esto, que parece que es una persona como debería ser, pero no puede dar la sensación de que es un extranjero dominando a egipcios. En ninguna cultura gusta que llegue alguien de fuera y que llegue muy alto, quizá en la segunda, en la tercera generación, no en la primera. De manera que le vamos a poner un nombre, y le vamos a poner un nombre egipcio, y el nombre es Safnat Panea, que significa el que ve lo oculto. Pero, esto es muy interesante por lo que va a pasar en los próximos capítulos de Génesis, el que está en lo oculto y no lo ven, que es lo que vamos a ver en los próximos capítulos de Génesis con los hermanos de José. Este es el que ve lo oculto. Y por cierto, tengo que decir que se supone que los hombres y las mujeres de Dios ven cosas ocultas que los que no son de Dios no ven. No es algo exclusivo de José. Y sucede otra cosa todavía más importante. Le voy a dar una mujer. La mujer tiene un nombre poderosamente egipcio. Asenat significa la que pertenece a la diosa Neit, más egipcia imposible. Pero ¿quién es esta mujer? Pues esta mujer, aquí en la traducción Reina Valera dice hija de Potifera, pero en hebreo aparece hija de Potifar. ¿Recuerdan ustedes quién era Potifar? Es la persona que compra a José y que en un momento determinado, cuando su mujer dice ha intentado violarme, en vez de ejecutar a José, lo que hace es que lo encierra, pero incluso lo encierra de una manera que no sea ejecutado y que además esté en la prisión en cierta situación. ¿Qué entiendo yo con esto? Porque efectivamente el personaje del que habla aquí es el antiguo dueño de José. La sensación que yo tengo, no necesariamente la tienen que creer, pero realmente me parece que el texto no da más alternativas, es que José tiene ocasión de hablar con el faraón. Y en un momento determinado el faraón le dice, oye José, ¿y tú que eres tan competente, entiendes de sueños, cómo has acabado aquí en Egipto y en una prisión? José le dice, bueno, pues
Yo vivía muy tranquilo en otro lugar, mi familia no es egipcia, me vendieron injustamente, llegué aquí. Cuando llegué aquí no me iba mal con mi amo, que se llamaba Potifera, pero resulta que su esposa me acusó falsamente y fui a la cárcel, y bueno, ya lo que hizo el copero lo sabéis vos. Y el faraón de pronto dice, pues me da la sensación de que Potifar no se creyó el relato de su mujer, si no te hubiera ejecutado. Que me traigan a Potifar. ¿Tú te creíste aquello que te contaron de este chico? No, por eso no lo ejecuté. Bueno, es que he pensado que habría que reivindicarlo por todo lo que ha sufrido estos años. No es culpa de nosotros los egipcios, pero lo ha pasado mal en este país. Ha llegado como esclavo porque lo secuestraron, lo vendieron. En tu casa yo sé que empezaste a tratarlo bien, pero luego con todo lo que sucedió de tu esposa, fíjate, se pasó más tiempo en la prisión. Mi copero le reveló un sueño y se olvidó 2 años de que lo había revelado. Hay que compensarlo de alguna manera por todos esos años. Tú tienes una hija casadera, ¿no? He pensado que estaría muy bien casar a tu hija con José, porque de esa manera queda claro que en realidad él fue inocente. Si tú le das a tu hija en matrimonio, es que él fue inocente. Y todo el pasado de José, todas las mentiras, todas las calumnias que han caído sobre él, quedan absolutamente borradas. De manera que lo vamos a casar. ¿Y qué sucede entonces? Fíjense, porque el relato es muy interesante. Versículo 46. Era José, de edad de 30 años, cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto, y en aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo a montones, y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar porque no tenía número, y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre, y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. José se había pasado 13 años, casi la mitad de su vida, desde que lo habían secuestrado hasta que Dios lo reivindica. Y cumple con la función que le da el faraón tal y como Dios lo había preparado. Y entonces pasa algo importante. Versículo 50. Le nacieron a José 2 hijos. ¿No sería más correcto decir que el matrimonio tuvo 2 hijos? ¿O hablar de que su mujer dio a luz 2 hijos, como aparece en otros relatos? No, le nacieron a José, porque esos hijos no van a ser paganos egipcios. La mitad de su sangre va a ser una sangre egipcia. Evidentemente serían niños que si uno los veía se daba cuenta de que tenía sangre egipcia, eran algo más oscuros que un semita como José. Pero esos niños le nacen a José porque esos niños van a seguir la línea de la estirpe de Abraham. Y el mismo nombre que reciben no es un nombre egipcio. Uno de ellos se llama Manasés. El que haya nacido este niño me hace olvidar todo lo malo que he pasado. Dios me ha hecho olvidar todo lo malo que he tenido que sufrir, incluso lo malo que lo he pasado y a la casa de mi padre. Y el segundo se llama Efraín. Efraín significa el que fructifica, significa tierra fértil. Este segundo niño es algo obvio que ha mostrado que Dios me ha hecho fructificar incluso en una tierra de sufrimiento. Esto es algo tremendo porque la verdad es que Dios me ha hecho olvidar el mal que me hicieron e incluso el mal que yo he podido hacer. Dios no quiere que estemos recordando el mal que hemos hecho o el mal que nos han hecho.
Y muchas veces uno de los instrumentos del diablo para causarnos daño es estarnos recordando continuamente un mal que hicimos quizá hace años o un mal que nos hicieron quizá hace años. Pero mi primer hijo, que se llama Manasés, me ha hecho olvidar. Es una muestra de que Dios me ha hecho olvidar. Y hay cosas que hay que olvidar. Y el segundo, Efraín, que Dios me ha hecho fructificar. ¿Y qué sucede entonces? Versículos del 53 hasta el final. Y así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, pero en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan, y dijo Faraón a todos los egipcios: id a José y haced lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Hay lecciones importantes en esto, 10 lecciones. Voy a intentar resumirlas porque me deben de quedar 2 minutos, o sea que a ver cómo las puedo comprimir, pero me parecen importantes. Primera, Dios tiene su tiempo. El tiempo no es el de José llegando y diciendo cuándo voy a poder volver con papá, cuándo voy a poder volver con mi familia, cuándo voy a volver con mis hermanos. No es así. José tuvo que esperar 13 años para convertirse en el visir del faraón. Y por cierto, no se habían acabado las cosas, como tendremos ocasión de ver en las próximas semanas. Segundo, el tiempo de Dios en muchas ocasiones está relacionado con nuestra disposición para aprender. ¿Estás dispuesto a aprender? Dios acelera y adelanta los tiempos. ¿No estás dispuesto a aprender? Te vas a quedar donde estás. José, en un momento determinado, sale de esa situación, porque pasa de ser el muchachito altivo, encantado de que su papá lo utilice para espiar a sus hermanos y encantado de llevar la túnica de colores, a ser alguien que dice: Dios es el que lo revela, Dios es el que lo hace, Dios es el que actúa. Yo he visto gente que lamentablemente a los 30, 40 años de su conversión estaba en el mismo sitio donde estaba cuando se convirtió, y es de los espectáculos más tristes que puede haber. En la medida en la que nosotros estamos dispuestos a aprender, a madurar, a crecer espiritualmente, Dios nos tiende su mano. En la medida en la que no queremos aprender, crecer espiritualmente, madurar, nos quedamos donde nos quedamos. Y por eso hay tantas iglesias llenas de gente carnal, y hay tantos creyentes que han pasado años y parece que se han convertido esa misma mañana, porque no existe esa disposición. Pero el tiempo de Dios está relacionado con cómo nosotros realmente estamos dispuestos a aprender, a crecer y a madurar. Tercero, hay secretos de Dios que son inaccesibles al hombre, aunque disponga de magos, o de analistas, o de economistas, o de estrategas, o de expertos en opinión pública. Y es algo que deberíamos aceptar. Cuarto, al poder hay que decirle la verdad. Eso es muy peligroso, eso es incómodo y eso puede tener malas consecuencias. Pero si alguna vez nos encontramos cerca del poder, y eso puede ser simplemente el encargado del supermercado en el que trabajamos, tenemos que decir la verdad. No estamos donde estamos, sea un puesto más humilde o más elevado, para adular a alguien, complacer el oído del hombre o que se sienta bien haciendo mal las cosas. 5. Todo lo que tenemos es de Dios y no es nuestro. Ni siquiera nuestros dones naturales son nuestros. Es algo que Dios ha decidido darnos. Incluso si una persona tiene un don natural que le convierte en especialmente observador, o que le da unas ciertas dotes musicales o una inteligencia mayor, es algo que nosotros no hemos comprado y que nuestros padres tampoco compraron para nosotros. Es algo que Dios nos dio y tenemos que tener muy claro que es de Dios.
y no pensar que es algo que, bueno, disponemos de ello y por lo tanto es nuestro y le sacaremos nuestro beneficio. Sexto, no hay que aprovechar las condiciones para engrandecimiento propio. Si repasan ustedes la conversación de José con el faraón, en ningún momento le pide nada. Es un simple canal de lo que Dios le quiere decir a través de la interpretación y nada más. No hay un solo momento en que le diga, bueno, ¿yo qué saco de esto? ¿Y qué voy a obtener? ¿Cuál va a ser mi beneficio? ¿En qué está pensando el faraón? En ningún momento. Ni siquiera cuando lo suyo es que nombres a alguien, se le ocurre decir, yo lo haría bien, ¿eh? Tengo ya una experiencia de 2 cárceles, una cárcel y una casa que seguramente lo haría bien. No, las condiciones están ahí para que sirvamos a Dios y a los demás, no para aprovecharnos nosotros. Y cuando hay gente que hace eso, no digo ya si además tiene un ministerio espiritual, está verdaderamente muy, pero muy equivocado. Séptimo, son solo 10, ¿eh? Séptimo. Para hacer cualquier labor hay que elegir a la gente capaz de hacerla. Esto parece de sentido común. Si yo necesito que me arreglen un enchufe en casa o el tendido eléctrico, llamo a un buen electricista. Si tengo un problema en el baño, llamo a un buen fontanero, como decimos en España, un plomero, como dicen aquí. Si de pronto tengo un dolor de muelas, voy a un dentista, no a un veterinario. Y por supuesto, en este caso, el faraón elige a los capaces. Deberíamos siempre saber escoger a las personas capaces para lo que tienen que hacer. Octavo, en política hay que prever, incluso con años, y no improvisar ni halagar. Ahora, yo sé que por desgracia se improvisa y que por desgracia se busca sobre todo halagar al poderoso y que por desgracia se miente. A lo mejor para tu carrera personal eso irá bien, pero no es ni mucho menos lo que va a venir en beneficio de una colectividad. Y aquí José es un ejemplo. Noveno, muy importante. Dios quiere que olvidemos determinadas cosas. Y en ocasiones seguimos recordando un pecado que cometimos en la juventud o en la madurez, que hemos puesto delante del Señor, que el Señor nos ha perdonado, pero sigue estando ahí y el diablo lo utiliza para recordarnos que no somos buenos. Pero claro, ya sabemos que no somos buenos. Somos salvos por la sangre de Jesús. Deberíamos dejar que el Señor nos haga olvidar eso. En ocasiones son cosas que nos han sucedido y efectivamente esas cosas nos siguen hiriendo. Tenemos que dejar que el Señor efectivamente vaya haciéndonos olvidar todo eso. Décimo y último, hay que saber esperar. Y por supuesto a nosotros nos gustaría hacer las cosas así, como dice mi productor de radio y televisión, a veces por supuesto lo dice en broma, Señor, dame paciencia, pero dámela ya. Bien, pues no, hay que saber esperar. Y es algo que vemos aquí. Ahora, generalmente cuando acabamos esto, solemos tener un tiempo de preguntas. Yo me he pasado 3 minutos hoy. Pues solemos tener un tiempo de preguntas, pero quisiera que hoy acabáramos de otra manera este estudio de Génesis. Yo no sé si hay alguna persona de la gente que está aquí que hace mucho tiempo o le parece que lleva mucho tiempo esperando algo. No sé si es su situación legal, si es una situación de salud, si es una situación personal, pero que vive esa situación como que hace mucho tiempo ya que la lleva esperando. Y hace mucho tiempo ya que le gustaría que efectivamente esa situación se hubiera solucionado ya. Y sin embargo lo cierto es que no ve que esa situación se haya solucionado, ve que pasan los meses, quizá los años, y esa situación sigue ahí. Si hay alguna persona aquí que está en esa situación, yo le voy a pedir que pase al frente y vamos a orar por esa persona esta mañana.
Si no hay ninguna, no pasa absolutamente nada, pero si hay alguna persona que efectivamente siente que hay una situación que lleva arrastrando tiempo y que parece que se ha quedado paralizada y que no cambia y que se mantiene, vamos a orar por esa persona. Porque quizá no tenga que esperar 13 años, como es el caso de José, y el Señor lo va a escuchar de una manera especial esta mañana. De manera que aquellas personas que lo sienten, que por favor pasen al frente, vamos a orar por ellas. Vamos a orar por ellas. Padre nuestro, te damos muchas gracias por esta mañana. Te damos muchas gracias por la forma en que tú utilizas tu palabra para tocar nuestro corazón. Te damos muchas gracias por la forma en que eso toca nuestras vidas. Y tú sabes, Padre, que a veces no tenemos toda la paciencia que sería necesaria. A veces se nos hace muy larga la espera. A veces tenemos la impresión de que quizá no nos escuchas o incluso te has olvidado de nosotros. Y es un error pensarlo, pero a veces se nos pasa por la cabeza. Y pensamos que hay situaciones que arrastramos desde hace mucho tiempo, quizá años, quizá incluso décadas. Y queremos experimentar lo mismo que José, ver que finalmente a tu tiempo nos sacas de esa situación. Esta mañana queremos poner delante de ti a estos hermanos y a estas hermanas. Tú conoces su corazón, tú sabes aquello que hay dentro de su corazón que les hace pensar que esa carga ha durado mucho tiempo, demasiado tiempo, que quieren, Señor, que tú quites ese peso de encima de sus vidas. Y los ponemos delante de ti porque sabemos que no eres menos poderoso que en la época de José y que no los amas menos que José, Señor, que tú efectivamente los tienes en tu corazón y quieres su bien. Y en esta mañana queremos ponerlos delante de ti para que tú toques sus vidas, para que tú actúes en lo que deseas actuar en sus vidas, para que tú quites esas cargas si es tu voluntad y si es tu tiempo. Haz que nuestros corazones sean corazones tiernos, obedientes, que desean avanzar en obediencia, en sumisión a ti cada día, Señor. Haz que sea así para que puedas derramar todas las bendiciones que quieres derramar sobre nosotros. Y te lo pedimos todo ello en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.